conferencia de prensa porque lo que queremos decir es que hace 3 meses que estamos sin ninguna respuesta, teniendo en cuenta que junto con la Secretaría de Trabajo, el 13 de junio tuvimos la última reunión de conciliación obligatoria en la cual se acordaron algunos puntos que en un momento se los voy a explicar, que los incumplieron, y por lo tanto el 25 de agosto la Secretaría de Trabajo se vio obligado a notificar a la patronal, en este caso a la Municipalidad de Santa Rosa, por estos incumplimientos. Los puntos son los siguientes. Son puntos que se podrían haber resuelto de mucho antes. Tenemos la entrega de notebook que tenían el plazo de 60 días. Hace más de 3 meses que lo estamos esperando, no los tenemos. Teníamos la colocación justamente en la oficina del interdisciplinario de arreglos en lo que es la parte eléctrica, ¿sí? De lo cual serían tomas corriente, porque tenemos muchas computadoras, o sea, tenemos computadoras, tenemos los 8 celulares que nos habían entregado y demás. Eso tampoco sucedió, ni siquiera cuando empezaron digamos, a reacondicionar todo lo que es esta parte de la Secretaría. También teníamos que se había acordado la compra y la colocación de un tanque de agua y de una bomba elevadora, porque si bien, como ayer se refirió la directora de la Dirección de Políticas de Género, Gabriela Bonavita, que no nos estábamos quedando sin agua, debemos recordarle que nosotros en pleno julio estábamos trabajando acá y no teníamos agua. Esto quiere decir que también por la posición, digamos, geográfica en donde se encuentra el barrio, seguramente en lo que es el verano nos vamos a quedar sin agua. Por eso nos estábamos adelantando a la solicitud de este punto. Los escritorios y sillas, nosotras somos más de 15 trabajadoras, ¿sí? Que hoy por hoy estamos con una mesa solamente para trabajar todas. Y como punto muy importante, debemos hablarles de lo que es garantizar la seguridad en la Secretaría de Desarrollo Social. Y acá debemos decir que hay, tanto con Gabriela como Marcos Echeveste, hay puntos encontrados, ¿sí? No hay algo en común, porque él, en la reunión que tuvimos el día miércoles de esta semana, nos dio a entender que él estaba a favor de que sí, de que haya presencia de seguridad en la Secretaría, ¿sí? Mientras tanto, Gabriela no coincide y no quiere que haya seguridad, teniendo en cuenta que acá no solamente, digamos, esto es garantizarle la seguridad y la protección a las trabajadoras, sino también a las víctimas y al resto de la población que se acerca, porque tengamos en cuenta, policía, guardia, lo que sea, lo tienen que resolver ellos. Que ese fue el acuerdo que digamos, se había acordado con Secretaría de Trabajo. ¿Y le dijeron por qué no quería Gabriela que haya policías? No, Gabriela lo que dijo es que ella no comparte que haya policías porque, a ver, tenemos conocimiento de que muchos de los policías también son denunciados por violencia de género. Pero bueno, debemos decirles que, a ver, tenemos que recordar que hubo 5 episodios de violencia, digamos, de inseguridad acá. Uno fue muy importante, esto es desde julio, digamos, hasta hoy. Uno fue una persona que vino a autoflagelarse con un arma blanca, y otro que fue un hecho muy importante también, que vino un agresor a agredir a uno de los directivos, de los cuales nosotras las trabajadoras llamamos por teléfono a la policía para que se acerquen y para que puedan resolver esta situación. Así, varios más. Entonces, nosotros lo que queremos dejar en claro es que exigimos la seguridad dentro de nuestro horario laboral, ¿sí? Que va desde las 7 de la mañana hasta las 16 horas. Y también cabe destacar que, ante la falta del incumplimiento de estos acuerdos, la no convocatoria al diálogo, los plazos vencidos, hicieron que las trabajadoras, vía oral, de manera desde el mes de abril, que veníamos solicitando tener reuniones no solamente con Bonavita, sino también con Echeveste, y a lo último, de manera escrita, por medio de notas, lo hicimos burocrático, de los cuales de ninguna manera tuvimos respuesta. ¿Cuándo tuvimos respuesta? Cuando el 8 de septiembre
Las trabajadoras de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad, agremiadas, decidimos en asamblea proclamarnos en estado de asamblea, alerta y movilización. Fue ahí cuando, por nota, Bonavita nos convoca el día 14 de septiembre, o sea, el miércoles de esta semana que pasó, a tener una reunión. Lo loco de todo esto es que nos pide un temario, ¿no? Si nosotras hubiésemos tenido el diálogo que dice tener con las trabajadoras, no hubiese pedido un temario. Un temario con 22 puntos, ¿sí? De los cuales los dividimos en 3 ejes. Por un lado, la parte edilicia, que fueron los acuerdos que nosotros planteamos, los incumplimientos, que lo hicimos desde el departamento de CIMAT de ATE, junto también a los informes de la SRT, pero también teníamos como otro de los ejes importantes la organización y funcionamiento de las tareas de las trabajadoras de la dirección. Y como último punto, pero no menos importante, fue el tema de la remuneración y la precarización laboral, ¿sí? Que hoy por hoy tenemos las trabajadoras. Y le dejo la palabra a mi compañera. Respecto a eso, lo que queremos ampliar un poco tiene que ver con que, además de los 6 puntos de incumplimientos que salieron de la conciliación obligatoria, homologada y demás, lo que antes describimos, en este temario de 22 puntos, nosotras exigíamos cuestiones muy concretas que tienen que ver con que se nos puedan decir cuáles son los lineamientos institucionales de trabajo para el equipo interdisciplinario, por ejemplo, respecto a cuáles son los planes, programas vigentes que así mismo nosotras podamos difundir, ofrecer en lo que es el acompañamiento y asistencia a la víctima, cuáles son los convenios o no que hay con Nación, con provincia, otras áreas del municipio, cuestiones que hacen a nuestro trabajo diario. Pedirle lineamiento de trabajo al equipo administrativo, teniendo en cuenta que durante la conciliación obligatoria, cuando era expreso que no podían hacer modificaciones de tareas a las trabajadoras sindicalizadas, en el equipo de administrativas eso sí sucedió porque hubo un cambio de tareas, es decir, hay también una desorganización respecto a esos aspectos. Asimismo, también se pidió información clara de cuáles son las responsabilidades y cuáles son los servicios a la hora de atender urgencias, porque en la jornada laboral, reiteramos, de 7 a 16 horas, tampoco nosotros sabemos cuáles son los recursos de urgencia. Si viene una persona, incluso a última hora, y tenemos que poder decirle que ante una urgencia recurra a la línea 147, hoy no tenemos ninguna información sobre la línea 147. Es decir, de eso supimos por declaraciones públicas el día de ayer de que se iba a dejar de funcionar esa línea gratuita. Pero quiero ser clara en que respecto a estos temas, la patronal pidió no tratarlos en esa reunión, pidió postergarlos a una siguiente reunión. Y respecto a los temas remunerativos, salariales, que tampoco son una cuestión menor, los reclamos consisten en liquidaciones pendientes en concepto de horas extras que las 7 trabajadoras que hacíamos guardias de forma sin aviso, de forma carente de cualquier tipo de acto administrativo o notificación, supimos que no íbamos a ser más convocadas a eso, pero cuando solicitábamos expresamente respuestas sobre eso, incluso en la liquidación pendiente desconocen de qué es lo que estamos hablando. Por otra parte, otro tema tiene que ver con la falta de reconocimiento en lo que es adicionales y especiales. Hay que poder contar que nosotras somos trabajadoras de la ley 643, que desde el inicio de la gestión, o sea, mucho previo a esta situación de conflicto, lo primero que le hicimos saber a la directora es que había una situación donde somos todas estas trabajadoras que algunas perciben una compensación económica por las responsabilidades en esta tarea de asistencia a la víctima que hacemos y otras que no. Entonces, al día de hoy tenemos un consultorio donde una psicóloga atiende y presta asistencia a la víctima y la psicóloga del consultorio de al lado no. Entonces, hay una situación de desigualdad salarial respecto a las mismas responsabilidades que se nos exigen a todas, trabajadoras profesionales y también del equipo administrativo, que también tienen una responsabilidad importantísima a la hora de recepcionar a las víctimas, de recepcionar oficios judiciales y que hasta hoy tampoco está reconocida. Sobre ese punto, la patronal dice que no puede asumir compromisos, que no puede hablar de plazos, y que no tiene una respuesta concreta. Y mismo así con
el pedido que se le hizo al propio intendente en el mes de abril de que abrieran la paritaria sectorial por primera vez para nosotras, poder participar en un reclamo salarial. Él estuvo muy de acuerdo en que se abriera la mesa paritaria sectorial, y hoy nos encontramos con el secretario de Desarrollo Social, que nos dice que no está dentro de sus competencias, que no es de su injerencia facilitar estas instancias. Misma respuesta respecto al pase a planta de trabajadoras convocadas por esta gestión, que fueron convocadas con cargos vacantes y que al día de hoy, después de 1 año o 2 años de prestar el servicio, su situación contractual es de precarización, insisto, por las mismas tareas que todas realizamos. Entonces, los temas remunerativos no son una cuestión menor, porque hay una total desprolijidad y una desatención en estos temas, y pidieron no tratarlos tampoco, o sea, siguen pidiendo no tratar estos temas. Entonces, nosotras queremos también decir, y con preocupación contestar algunas declaraciones que el día de ayer vimos, que consideramos que tal vez con cierta liviandad se virtieron respecto a las trabajadoras, ¿no? Primero aclarar, ninguna de las trabajadoras, las 7 profesionales que cumplíamos con el servicio de guardia, eran horas extras, trabajamos 24/7, trabajamos por más del doble de las horas que nos reconocían en lo salarial. Ninguna dejó de prestar el servicio, ninguna renunció a esas horas, ninguna dijo tal cosa. Entonces no fue voluntad de las trabajadoras. Tal vez la situación para ellos se complicó cuando empezamos a decir, fuimos convocadas como servicio esencial. En 2020, en lo peor de la pandemia, estábamos nosotras en la calle con las fuerzas de seguridad, las ambulancias y nosotras yendo a los domicilios a hacer asistencia a la víctima, y eso nunca fue reconocido, ni siquiera con un gracias, ¿no? De ninguna manera. Asimismo, también decir qué es lo que hacíamos. Nosotras, como no teníamos choferes, nosotras íbamos a buscar la camioneta de Geron a la laguna, llueva, nieve o truene. Nosotras hacíamos el traslado de las víctimas de donde estuvieran al dispositivo de alojo, a los hoteles. Nosotras comprábamos de nuestro bolsillo las viandas para las víctimas de violencias que eran alojadas. Nosotras también, al mismo tiempo de todo esto, teníamos comunicaciones con la Fiscalía de Género pidiendo medidas de restricción. Todas estas tareas recaían sobre 7 profesionales. Entonces consideramos que sí, que vale decir, vale decir que luego continuábamos con nuestra jornada laboral, por lo mismo que éramos convocadas como servicio social. Entonces, nos parece una falta de respeto que se diga o que se simplifique la situación respecto a ese tema, considerando que además al día de hoy no hay claridad sobre cuál es el servicio respecto a eso. Gabriela dijo que estaba garantizado el servicio para las víctimas. ¿Ustedes como trabajadoras creen que eso es así o está faltando alguna cuestión que ella no contó? La realidad, los hechos, es la misma pregunta que nosotras nos hacemos y le hemos hecho. Y en el temario consta. Lo que pasa es que tampoco quiso dar lugar a poder facilitarnos esa respuesta ni en el día miércoles ni durante 3 meses donde se pidió claridad, no solo respecto a ese tema, porque eso entra del orden de las urgencias. Lo mismo en situación para la labor diaria. También queremos poner atención respecto a que se habla de una inversión millonaria que está a la vista. La inversión millonaria se hizo en tiempo récord, aún con los señalamientos de los puntos que faltan, y sobre eso hay inspecciones del SRT. Entendemos que eso sucedió porque las trabajadoras fuimos al paro por tiempo indeterminado. Porque también hay que recordar y poder decir que en agosto del 2020 el señor intendente tuvo la amabilidad, el gesto de acercarse a la laguna, de conocer las condiciones deplorables de esas oficinas que nunca tuvieron inversión, también hay que decirlo, ¿sí? Y que fue su compromiso expreso atender esa situación edilicia en la laguna. Sin embargo, el 21 de diciembre del 2021, 1 año y medio después, nosotras, incluso antes de estar nucleadas en el sindicato de ATE, por unanimidad todas las trabajadoras y trabajadores le notificamos al señor secretario de que en esas condiciones de insalubridad insostenibles no íbamos a concurrir al espacio de trabajo. Fue su compromiso atender esa situación.
Durante 4 meses no tuvimos una oficina de atención. Durante 2 años no llamaron a una sola no, perdón. A licitación, perdón. Licitación, Ninguna claro. licitación pública durante 2 años. Entonces, y sí, la inversión en tiempo récord se tenía que hacer porque se desatendieron estos reclamos edilicios básicos. Y cuando por conciliación obligatoria, acudimos a nuestro espacio de trabajo, empezamos a brindar la tarea, previo a la conciliación, acudimos a este espacio de trabajo, nos hacían atender a las personas en los pasillos, como hemos dicho en otras oportunidades, con escritorios en los pasillos. ¿Está salvada la situación ahora? Sin atención respetuosa, sin responder a las garantías que la ley 26485 da respecto a la asistencia a la víctima, a la recepción respetuosa en lo que es identidad de género autopercibida, todo eso que son nuestras tareas específicas. Nada de eso estuvo contemplado a la hora de reubicarnos en este lugar. Entonces, todo lo que decimos no es un escritorio más, una cuestión menos, o sea, son cuestiones que hacen a nuestra tarea específica. ¿Van a tomar alguna medida gremial y van a hacer paro, asamblea, van a hacer algo así? Nosotras hasta acá lo que hemos podido elaborar en asamblea, porque como hay tantos puntos que no dieron lugar a tratarse, como estamos en estado de asamblea alerta y movilización, las trabajadoras todas consideramos y votamos que las respuestas que nos dieron hasta el día miércoles no son suficientes, son insatisfactorias. Sobre todo, hay que decir que la Secretaría de Trabajo pidió que el rol de la patronal era propiciar el diálogo con las trabajadoras, aminorar la escalada de conflicto, las tensiones que por supuesto surgen, y en 3 meses no nos dieron una reunión para discutir nada de todo esto. Entonces, las respuestas no están, las respuestas me refiero a no solo la actitud de escucha que apareció tarde, sino los compromisos concretos y emplazados de cuáles son las respuestas a 22 puntos. No responden por 6 puntos de conciliación, no están respondiendo por el resto. Entonces, todos votamos que esto es insatisfactorio y eso es lo que le comunicamos a los compañeros de la comisión directiva del sindicato que nos nuclea. Bueno, buenos Cedo la palabra. Como decía la compañera, en base a todas estas faltas de respuestas y de cumplimiento a los acuerdos que las mismas autoridades municipales tomaron como compromiso en la mesa de conciliación obligatoria, las compañeras en la asamblea votaron por unanimidad comenzar con una intensificación del plan de lucha que llevan hasta este momento, pasar de estar como estar en este momento en estado de asamblea, alerta y movilización, a efectivizar un paro por 24 horas a partir de la semana que viene. El día jueves va a haber un paro de actividades con asistencia al lugar de trabajo, con visibilización de la problemática, y también hemos comunicado a la Secretaría de Trabajo que esta medida va a ir progresivamente sumando días en base a lo que las asambleas vayan determinando. Para pasarlo en limpio significaría que a partir de la semana que viene las compañeras se encuentran en paro por 24 horas y semana a semana irán votando si esas horas se van extendiendo a 48, 72 o hasta tiempo indefinido, hasta que las autoridades de este municipio puedan sentar en una mesa de negociación a quienes se puedan hacer responsables de lo que firman y de lo que acuerdan, porque se dilató demasiado la situación durante los 16 días que estuvieron como primera instancia las compañeras de paro total de actividades sin asistencia al lugar de trabajo. Fuimos a una conciliación obligatoria, dilataron la situación en la conciliación obligatoria y hoy como excusa dicen que porque hubo cambio de ministros de Economía a nivel nacional no pueden obtener respuestas para ninguna de las que tienen que enfrentar. Por lo tanto, vamos a exhortar como sindicato a que el señor intendente municipal ponga en esa mesa a alguna persona que esté primero con la suficiente autoridad para hacerse cargo de los compromisos que tienen que tomar con las trabajadoras y se dejen de reírse de las trabajadoras de la manera que lo están haciendo. Es inadmisible escuchar a la secretaria, a la directora de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad, ayer escuchando que las compañeras abandonaron las guardias como si las compañeras hubiesen abandonado a las víctimas de violencia de esta ciudad. Se olvida que durante la medida de fuerza de estas compañeras se perdieron vidas de mujeres en nuestra ciudad. Es una falta de respeto hacia las trabajadoras y hacia todo el movimiento feminista que lucha por los derechos de las mujeres.
Por lo tanto, nuevamente reitero, exhortamos al intendente a que de una vez por todas sienten en esa mesa a alguien que se haga cargo de esta situación y comiencen a dar respuestas. Gracias.